Buenas noches. Bueno, esperemos que estén bien. Estoy grabando este video con bastante antelación. Es el último tema de toda la cursada. Con este tema ustedes ya terminan todas las clases teóricas que tenían que tener. Y bueno, veremos cómo sigue con el tema de la pandemia, en qué momento nos podemos encontrar, el tema de los finales y el parcial que falta, los recuperatorios para los que deben y demás. Muy bien. El tema de la hidroterapia es un tema muy antiguo realmente, no es algo nuevo. Ya veremos un poquitito la historia, no tampoco tanto, para no aburrir. Pero bueno, la hidroterapia como tal es la aplicación tópica, porque es a través de la piel, digamos, o sobre la piel, de agua natural. ¿Sí? Acá no hay elementos químicos, por ejemplo, en el agua. Es agua completamente natural, con fines terapéuticos, ¿cierto? Si alguien necesita recuperar alguna parte de su cuerpo. Preventivos, para aquel que puede tener una potencial patología, bueno, el agua podría colaborarle, y curativos para aquellos que ya pueden realmente recuperar un montón de funciones perdidas. Los factores de la hidroterapia o del agua son tres: son los mecánicos, naturalmente, provocados por la presión hidrostática, que la vamos a ver; los térmicos, pueden ser agua fría o caliente o no, o tibia; y químicos, cuando se le agregan, se le aditan elementos de esa naturaleza, sal, productos, algas, no sé, diferentes compuestos químicos. Antiguamente, cuando digo antiguamente, hablo de Hipócrates, ¿no? Era denominada balneoterapia para las aguas mineromedicinales, y talasoterapia, que era el agua del mar, que era lo que había en ese momento. En realidad no había otra cosa. Entonces, a las personas, Hipócrates era un gustoso de enviar a sus pacientes a caminar por riachos y por lugares donde había agua para mejorar sus males. Aquí está Hipócrates, fíjense, casi 400 años antes de Cristo, o sea, casi 2 siglos y medio. Bueno, diferentes tipos de situaciones que se fueron sucediendo a través de los años. Cuando se incorpora finalmente en el año 1835 al 19, Winternitz incorpora la hidroterapia a los planes de estudio de medicina, pero fíjense que pasaron 100 años que por lo menos los médicos están estudiando la hidroterapia como algo terapéutico, ¿no? Bien, Arquímedes simplemente es conocido por su famosa palabra eureka, que significa lo logré o algo así. Arquímedes trabajaba para el rey de Siracusa. Bueno, también estamos hablando de 300 años de Cristo aproximadamente, ¿no? Él finalmente, por un pedido del rey, logra descubrir que un cuerpo sumergido en un fluido, ¿cierto?, total o parcialmente, podría ser esta es la corona que le mandó el rey a pesar para ver si era realmente de oro, etcétera. Esa es la leyenda. Bueno, esa corona que sumergió ejercía una fuerza de empuje hacia arriba igual a la cantidad de masa del fluido desalojado. De manera que, bueno, de ahí se podía sacar la medición de volumen por desplazamiento, que se aplican naturalmente a los líquidos. Fíjense desde cuándo, y eso fue uno de los primeros principios de la hidroterapia, ¿no? Esa presión hidrostática de alguna manera. Y Pascal, un francés, los dos eran polímatas, sabían de todo, eran astrónomos, médicos, filósofos, clérigos, de todo. Por eso eran polímatas. Decía que todos los puntos situados, como pueden ver aquí, si esta es una batea, a la misma altura, tienen una presión hidrostática similar. Tiene la presión hidrostática que este y todo lo que están aquí, lo cual es cierto. Estas dos personas que están sumergidas aquí tienen la misma presión hidrostática desde el lugar donde están sumergidos hasta la parte inferior
de sus miembros inferiores en este caso, y estas personas mayores, ¿no? Que es una indicación que las personas mayores no vayan a hacer hidroterapia por encima de la cintura, es una de las indicaciones, sobre todo después de los 65 años. Bien, estas dos personas lo que hicieron fue dar los primeros pasos sobre la terapia con agua. Después apareció Le Crenier, que estableció los factores mecánicos que tenían que ver con la sumergibilidad del cuerpo en un recipiente con agua, ¿no? Él le llamó los factores de flotación o empuje, que el agua hace hacia arriba, otra vez por el principio de Arquímedes. Él decía, bueno, en una inmersión total el peso es del 3%, ¿cierto? Imagínense una persona sumergida hasta el cuello, no pesa prácticamente nada, ¿sí? Sumergido hasta el cuello el 7, esto es un poco más, ¿no? Axilas el 20 y va bajando, ¿sí? El ombligo, la mitad del cuerpo, el 50% del peso corporal, por ese famoso factor de flotación y empuje, mitad de muslo y piernas naturalmente, lo más bajito, prácticamente el peso, bueno, tiene su peso real finalmente. Muy bien, dentro de la cantidad de factores que tiene la hidroterapia, uno de los principales es el de compresión. Este factor de compresión depende de la presión hidrostática de la que hablaban básicamente Pascal. Perdón, algo pasó. Y esta presión hidrostática es directamente proporcional con la densidad del líquido, que en realidad no es muy importante porque el líquido sigue siendo agua, no es que uno se va a bañar en aceite o en petróleo donde la densidad cambia y por ende la presión cambia. Acá no pasa nada con esto, con la densidad es agua. Podrá tener alguna mayor cantidad de líquidos pero básicamente es agua. Lo que sí talla profundamente es la profundidad de inmersión. Ustedes fíjense que por cada centímetro que sumergimos nuestro cuerpo en profundidad, la presión aumenta un 0,73 milímetros de mercurio, ¿no? En 10 centímetros, 7,30 ¿no? En 100 centímetros, 70, es bastante, 73 milímetros de mercurio, está muy bien, realmente muy bien, con una presión sobre todo en miembros inferiores. Entre los beneficiarios está el sistema venoso, naturalmente, que mejora su retorno con la presión hidrostática, que es mayor, como pueden ver acá, es mayor en la parte distal de los miembros inferiores, y hacia proximal va disminuyendo la presión hidrostática. Cuanto más profundo, más presión. Entonces las cavidades corporales también se ven beneficiadas, la pélvica, la torácica y la abdominal. Naturalmente los vasos y los músculos periféricos, toda la economía circulatoria periférica se ve favorecida por esa presión que ejerce, y los músculos también, ¿no? Acá tienen todo el árbol arteriovenoso y linfático. Y disminuye, como decíamos recién, 1 centímetro, de 1 a 3 centímetros la cavidad torácica. Bueno, esta no es, perdón, ahora sí. Y de 2,5 a 6,5 la cavidad abdominal. A este señor le vendría muy bien hacer un poco de hidroterapia. Pero bueno, esto es un poco lo que hay en función de los datos, me parece esto, que los datos que hay sobre la hidroterapia en este sentido de factor de compresión. Bueno, algo está pasando en la computadora. A su vez está el factor de resistencia hidrodinámica, es otro de los factores más que hay. Es cuando uno quiere avanzar en el agua, si uno está parado en el agua y quiere avanzar y quiere caminar, lo que se encuentra es una resistencia que es la resistencia que ofrece el agua. Imagínense para una persona joven, no sé, un deportista de alta competencia que necesita potenciar su musculatura o necesita rehabilitarse luego de una lesión, como el agua realmente no hay, sobre todo para los primeros estadios, ¿no? Incluso se puede aumentar la superficie de rozamiento usando paletas para las manos y patas de rana, además, para mejorar la fuerza. Fíjense en este caso que para que una persona corra
en tierra no tiene ningún tipo de resistencia, o sea, corre al 100% de su capacidad. Con el agua a nivel de la cintura, un 40% tiene que incrementarla, o pierde en todo caso, lo mismo. Y con el agua a la altura del pecho, bueno, todavía es más grande la resistencia del agua, en un 50%. Fíjense, si no potencia esto realmente, sobre todo el que está rehabilitándose de una patología, pongamos una cirugía de rodilla o de cadera o de columna, no sé, la que fuera, ¿no? Este factor hidroquinético, que tiene que ver justamente con la presión o con la compresión, porque viene de la presión hidrostática, se puede comportar como un estímulo mecánico. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar herramientas como mangueras para chorros, para duchas, para baños de remolino. Son elementos que contienen presión y generan en la piel o en el tejido estímulo mecánico, llamado factor hidroquinético. Mangueras, bueno, diferentes lugares. Esa presión del agua, para el ejemplo que dimos de los baños de remolino, que se deben hacer en esta temperatura sugerida, que es bastante parecida a la temperatura que uno tomaría para bañarse, producen un micromasaje y se hacen por lo menos 20 minutos para que tenga un efecto realmente de aumento metabólico, ¿no? Relajante, analgésico, antiinflamatorio, tiene varias acciones, también llamados baños Whirlpool como los electrodomésticos, ¿no? Acá tienen unas, bueno, diferentes bateas para miembro inferior, otra para miembro inferior. Aquí tienen una para cuerpo entero. Tiene una hélice que hace, una turbina que hace que el agua sea un verdadero remolino. La ducha subacuática que se hace con una manguera, parcial o total, total para todo el cuerpo, varios lugares, parcial para un lugar en común, en particular. La temperatura es básicamente la misma que utilizamos para bañarnos. La manguera se coloca a unos 10 o 20 centímetros de distancia porque tiene mucha presión, ya ven, de 2 a 4 atmósferas, entonces puede doler, entonces se pone alejada, no contra la piel, y produce naturalmente un efecto de masaje profundo, que tienen otra acción más. Seguimos con las presiones, ¿sí?, de las aguas. Otra de las características son las duchas y los chorros, que pueden también ser locales o parciales y totales. Una llamada ducha filiforme o de chorro, muy común, aquí la tienen. Esta señorita, aquí chorro, varios por todos lados. Se aplica desde segundos a pocos minutos, 2 o 3, según los efectos que uno quiera buscar, porque si uno quiere destruir un queloide, ¿cierto?, una cicatriz hipertrófica, lo cual es imposible, pero bueno, supongamos que lo encuentran en el primer estadio y tal, y también para relajar la musculatura, porque es una presión bastante generosa, en este caso de 6 a 13 atmósferas, es bastante, por eso se aplica tan poquito tiempo, segundos nada más, hasta 2 o 3 minutos, porque la verdad que la gente puede referir dolor, no está bueno. Bueno, otra especie de aplicador múltiple, digamos. La ducha escocesa, este señor tiene una manguera dura en este caso, que alterna chorros de agua fría y caliente con el paciente a distancia. En este caso hay una señorita que está tomando chorros anteroposteriores para su cuerpo, que pueden alternarse entre fríos y calientes, llamada ducha escocesa, o el señor que recibe, como si fuera que le incide en una parte del cuerpo donde supuestamente es la que le duele, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas un poco para el spa también, ¿no? Y para hablar de spa les puedo mostrar, por ejemplo, lo que es la ducha de Vichy, naturalmente oriunda de Vichy, en el centro de Francia. Ahora podemos ver un video de pronto, donde se pueden apreciar. Esta es una ducha de Vichy bastante casera, con unas pocas rosetas, donde va cayendo agua sobre el paciente y además se hace un masaje, es un masaje con hidroterapia. Acá tienen esto es viejo, pero bueno, es más completo, ¿no? Este es el lugar, y ahora
probablemente podamos ver el otro video.